Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Leo de nuevo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. ¿Quiere por un momento cerrar sus ojos, inclinar el rostro y dar gracias a Dios? Porque hasta aquí el Señor le ha guardado. Eterno Padre, quiero darte gracias en esta hora por la bendición que tenemos, Señor, de tu protección, del cuidado tuyo. No es más que tu misericordia, Padre. Gracias, Dios, porque quizá estamos en un tiempo de quietud y de reposo. Quizá estamos en un tiempo en el cual no tenemos mayores dificultades. Y aún siendo pequeñas, estas nos afligen. Ten misericordia de aquellos, Dios, que están siendo perseguidos por tu causa. En aquellos países, Padre, donde por causa de tu nombre estas familias están siendo, Señor, atribuladas. Queremos, Padre, suplicarte que fortalezca esas vidas. Aún aquellos que están siendo sentenciados a muerte, Señor, fortaléceles. Gracias porque siempre estarás con nosotros hasta el fin del tiempo. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Bien, amados, he titulado este sermón Dicha en medio de la persecución. Y debo, amados, referirme a un caso como a manera de introducción. Hubo a comienzos del siglo XVI un hombre llamado Thomas Cranmer, un inglés. Este personaje era un hombre que perteneció a la eclesialidad inglesa. Cuando el rey Enrique VIII se separó o hizo que Inglaterra se separara de la hegemonía romana, Thomas Cranmer inició un proceso de reforma en Inglaterra. El volver a la Biblia era parte de las sugerencias que hacía este hombre. Él había llegado a ser arzobispo de Canterbury. Cranmer estuvo convencido de que volver a la palabra de Dios es volver a Dios mismo, es regresar a Dios. Cuando hubo un cambio de gobierno y llegó una de las hijas, o mejor, una hija de Enrique VIII, la cual él había tenido con Catalina de Aragón, esta mujer se llamó María Tudor. Más adelante la historia la va a conocer como María Bloody o María la Sangrienta. Porque esta María, cuando fue reina de Inglaterra, persiguió a los protestantes en aquel país. Y una de sus principales víctimas fue Thomas Cranmer. Thomas Cranmer, estando ya prisionero, le dejaron ver desde la cárcel la ejecución de dos de sus mejores amigos, Latimer y Riley, quienes habían sido colaboradores de él en el proceso de reforma de Inglaterra. Él tuvo que ver eso, y aparte de eso, la presión, la persecución, la tortura, para obligarle a retractarse de sus ideas, de su fe, de su convicción. Thomas Cranmer firmó alguna de esas retractaciones. Finalmente, en Roma, usando una efigie de él, fue sentenciado y fue echado a la hoguera allí de forma simbólica, lo cual significaba que debían hacer exactamente eso ya con él. La iglesia de Santa María, en la cual se iba a aplicar la ejecución a Thomas Cranmer, había preparado delante del púlpito una pira
o una especie de hoguera. Ahí iba a ser quemado aquella mañana aquel hombre que había invitado a los ingleses a volver a Dios y a su palabra, pero que a causa de las presiones había firmado algunas retractaciones. Cuando todo estaba preparado, invitaron a Cranmer a pasar para que públicamente él pidiera perdón a la reina y además de eso se retractara oficialmente de las cosas que había enseñado. Cuando Cranmer tomó la palabra, se dirigió a toda la audiencia y sencillamente lo que hizo fue reiterar su convicción de fe. Y dijo algo así: esta mano con la cual firmé unas retractaciones, esta mano estuvo en contra de la verdad de mi corazón. Por lo tanto, la mano que firmó tal retractación será la primera en ser ejecutada. La historia cuenta que Cranmer entonces acercó su mano al fuego y su mano se comenzó a quemar. Pero él dijo: no me retracto de mi fe. Y fue empujado a la hoguera y allí murió Thomas Cranmer, uno de los reformadores de la fe en Inglaterra. Solo para mencionar un caso, amados hermanos, del martirio de una persona que tuvo convicciones profundas acerca de Jesucristo, de Dios, de la palabra. Un hombre que fue empoderado por Dios para dar su vida. Hoy, amados, en el cierre de las bienaventuranzas, entonces el versículo 11 y versículo 12, cuando está hablando precisamente de este tema. Y el Señor ha venido explicando por qué los cristianos, los hijos de Dios, son verdaderamente felices. Y hemos hablado de por qué o cuál es la razón de la felicidad de un hombre o de una mujer que ha nacido de nuevo. Y la felicidad no radica en que va a llegar diciembre, porque es que algunos se alegran cuando llega diciembre. Y perdóneme lo que voy a decir, creo que qué felicidad tan vana, qué felicidad tan fútil. A la verdad, creo que es una experiencia muy en la carne, no tanto en el espíritu. La invitación, amados, es a observar la Biblia y darnos cuenta realmente cuál debe ser la verdadera naturaleza de nuestra felicidad. Hace 15 días nuestro hermano John Jairo estuvo hablando de bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estamos cerrando las bienaventuranzas hablando de persecución. Yo quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes ha sido perseguido por causa de Cristo? ¿Alguno de ustedes ha tenido dificultad? Quizá le han expulsado de la empresa, le han echado del trabajo. Probablemente cuando se enteraron que era cristiano, el dueño de la casa le dijo: no le arriendo más porque usted es cristiano, y entonces le canceló el contrato y le dijo que debía irse. Y quizá algunas cosas parecidas a estas. ¿Ha vivido usted eso? Porque si las ha vivido, quiero decirle, aún eso todavía no es persecución. Aún eso todavía no es nada comparado con lo que han vivido los verdaderos mártires de la fe. Amados, debo mencionar que así como Cranmer y tantos hombres y mujeres en la historia de la iglesia han muerto por la causa de Cristo, la iglesia de hoy debe prepararse y debe entender que no siempre la vida va a ser así como la tenemos ahora. Porque estamos tan cómodos, estamos tan reposados, tan quietos. Nadie nos molesta y a nadie molestamos. No sé si se dan cuenta de eso. No pasa nada. Ayer el pastor que estaba predicando precisamente hacía alusión a esto. Ahora, más debo también hacerles ver que el Señor dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa, y valga aclarar aquí, porque Jesús tuvo la intención de dejar bien claro en qué momento un hijo de Dios, una hija de Dios,
es dichosa a causa de la persecución solo cuando es por causa del nombre de Cristo. A veces hemos sufrido nosotros de otras personas no por causa de Cristo, sino por causa de nuestro mal carácter. Quizá alguno ha sido echado de la empresa por ser mal trabajador. Eso no es por causa de Cristo. Eso es por causa de la pereza. Eso es por causa de pronto de ser grosero con sus autoridades. Y ahí, aunque sea cristiano y vaya a la iglesia cada domingo, la Biblia no está diciendo que por eso debe ser bienaventurado. Por el contrario, eso debería producirnos vergüenza. Porque el Hijo de Dios, y Pedro también lo señaló así, si sufre persecución deberá sufrirla solo y únicamente por causa del nombre de su Señor. Ya cuando nos empiezan a nosotros a hacer guerra, nos empiezan a hablar mal de nosotros, porque quizás somos mentirosos o somos chismosos o somos, ¿qué le digo?, personas difíciles, pues permítame decirle que ahí no entra usted en la bienaventuranza. Jesús quiso que sus discípulos que le estaban escuchando entendieran perfectamente que solo hay dicha cuando tal persecución es por causa de Él, del nombre de Cristo. Ahora, el versículo 11 menciona y habla de vituperio, habla de persecución, habla de injuria. Bueno, hay que ver que el vituperio es toda clase de insultos. Quizá a veces a nosotros la gente nos ha burlado y lo más que nos han dicho es: ahí viene el aleluya. No sé si alguna vez usted ha vivido eso. Bueno, antes se decía así. Lo veían a uno pasar con la Biblia y la gente decía: ahí van los aleluyas. Probablemente eso nos ofendía, pero eso, amados hermanos, en últimas no es ningún vituperio, no es ningún insulto. Aquí está hablando de verdaderos insultos por razón de nuestra fe, por razón de nuestra vivencia, por razón de nuestra cosmovisión bíblica y cristiana. También habló de que serían perseguidos ellos. Jesús estaba advirtiéndole a los 12, estaban comenzando hasta ahora el ministerio. Jesús los ha llamado para que estén con Él y no les está hablando de que estar con Él significa alcanzar una prosperidad nunca imaginada en términos materiales. Jesús no cogió a los 12 y les dijo: vea, si ustedes andan conmigo, yo les prometo que tendrán mejores casas que las que tienen. Jesús no les dijo: yo les prometo que tendrán riquezas más de las que tienen ahora. Eso no prometió Jesús. Jesús aquí estaba diciendo que iban a tener persecución. Ahora, ¿cree usted que invitar a alguien a una causa como esta, como la causa de Cristo, en la cual se nos habla, se nos ofrece, se nos dice que tendremos persecución, ¿alguien querrá venir? Amados, debo decirles que si cambiáramos el discurso, cambiáramos el mensaje del evangelio y comenzáramos a decirles que recibirán casas, que recibirán dinero, que recibirán muchas propiedades, pues la gente vendrá. Pero Jesús no usó esa clase de expresiones. Jesús habló de que por causa de Él, sus seguidores sufrirían maltrato, sus seguidores sufrirían vituperios y persecuciones. Por eso hay que reflexionar hoy y hay que pensar hoy. A la verdad, en este país no se está persiguiendo. Eso no significa que anteriormente no se haya hecho. En Colombia hubo persecución hace décadas atrás. Y hubo personas que murieron por causa del nombre de Cristo. Porque había un poder que trató de eliminarlos, de evitar que la iglesia en esta nación creciera. Pero como ni las puertas del Hades prevalecen contra ella, la iglesia prevaleció en este país. Y se levantó por razón de aquel que la estableció,
que la edifica, que la cuida y que la guarda. Y gracias a Dios usó hombres que murieron por esta causa, y hoy el evangelio es predicado y es anunciado en todas las ciudades y en todas las partes de este país. Pero no nos están persiguiendo. No tenemos mayores problemas por ser cristianos. Anteriormente, aún los hijos de los cristianos, para ser aceptados en un colegio, era todo un problema. Ustedes no vieron eso, quizá los mayores sí. Es más, cuando moría un familiar de un hermano, cuando moría un creyente en una iglesia, para irlo a enterrar en el pueblo, ¿sabe qué sucedía? No lo podían enterrar en el cementerio. No había lugar para los cristianos en los cementerios. Y estoy hablando simplemente de cosas seguramente no tan grandes, pero para ponerlos en contexto de que en este país hubo otra época en la cual ser cristiano era ser visto como una persona desagradable, aborrecible. Hoy por hoy, futbolistas, cantantes, actores, actrices, políticos, mujeres de las diferentes áreas de la vida nacional, muchos de ellos son cristianos, y entonces eso se puso de moda. Y ahora uno dice, soy cristiano y no tiene temor de nada, no le van a decir nada. Pero no fue así. Ahora, quiero decir que probablemente en el futuro no será así. La verdadera iglesia de Cristo debe estar preparada y debe entender que cuando hay tiempo de quietud no significa que siempre será así, y que esa es la verdadera expresión del reino de Dios. En el reino de Dios, los que estamos dentro de él experimentamos la paz de Cristo en nuestro corazón, pero experimentaremos violencia de otros. Capítulo 10 del Evangelio de Mateo, versículo 34, Jesús nos muestra hasta dónde llega esa clase de dificultades y de actos aún de violencia y de aborrecimiento, cuando dice en el versículo 34 del capítulo 10 de la siguiente manera: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Eso dijo Jesús. Yo sé que el texto es un poquito fuerte y algunos dirán, bueno, no puede ser que Jesús haya dicho semejante cosa, pero eso fue lo que él dijo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, no he venido para traer paz, sino espada. Y luego el siguiente versículo, mire cómo comienza esa persecución, cómo comienza a manifestarse eso. El siguiente verso dice así. Bueno, el siguiente dice así: porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Está hablando simplemente ahí de unas relaciones ¿de qué orden? Familiar. Y cómo el que ha sido llamado al reino de Dios va a tener problemas, y va a tener problemas ¿con quiénes primeramente? Con la familia. Hay hermanos en este momento probablemente enfrentando situaciones con sus familias, y esas situaciones se hacen un poco más, se marcan más ahora en la temporada de fin de año. ¿Por qué razón? Porque resulta que algunas van a sus parrandas y usted es invitado, porque usted es miembro de esa familia. Y cuando usted por su convicción, cuando usted por sus principios cristianos dice, bueno, si es una cena no hay problema, si es a comer pavo no hay problema, si es de pronto ya a tomar licor y
y probablemente hacer otras cosas. Usted como cristiano, si usted es del reino de Dios, usted dirá, no, yo prefiero en otra oportunidad visitarles. Cuando usted se retrae de esta situación, de inmediato la familia comienza a usar expresiones que le descalifican y empiezan a decir, desde que se volvió cristiano, ¿se volvió qué? Amargado. ¿Qué otras cosas? Aburrido. Y a la verdad, pues eso no es tan pesado, ¿no? Pero algunos usarán expresiones como diciendo, lo perdimos, ya no hace parte de esta familia. Pues permítame también decirle que si usted experimenta eso y aún su familia en sangre quisiera que no estuviera ahí, o mejor le atacan por ser ahora del reino de Dios, sepa que tiene una gran familia y un gran padre. Y ese padre es el Dios del cielo. Y esa gran familia son todos los que han creído, creen ahora y creerán mañana en el nombre poderoso de Jesús. El salmista había dicho, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Pero hay hermanos que tienen una fe tan débil y un carácter tan débil que Judas lo cambió por 30 monedas de plata, que Pedro lo negó de pronto por no identificarse con Jesús. Pero algunos hermanos hacen algo similar a lo que hizo Judas, aun cuando condenan a Judas y quisieran enviarle a la peor paila del infierno. Pero hacen a veces exactamente lo mismo, porque no quieren sufrir ninguna clase de atropello por parte de los suyos. Pero el que está en el reino de Dios no escapará a esa clase de situaciones. Así que usted debe estar preparado, y estoy solamente pensando ahora en invitaciones que pueden llegar. Ahora, no significa que yo deba alejarme de mi familia por cuanto ellos no creen en Dios, no. Significa que yo me acercaré a ellos con el propósito de que ellos conozcan también la palabra de Dios y puedan apartarse de sus malos caminos y volverse al Dios del cielo. Esa debe ser mi intención ahora cuando yo vaya a ellos. Pero cuando usted comienza a hablarles de la palabra de Dios, le dicen, ¿y usted qué viene a hablar? ¿Y usted qué viene a decirnos? Quizá algunos le van a decir, si usted es el más malo de esta familia, y usted tenga que decirle sí. Pero a lo más malo, de lo más malo, de lo más bajo, de lo vil, a Dios le ha placido tomar y levantar para glorificarse Él, para que toda la gloria sea de Él. Gracias. Así que, amados hermanos, vamos a tener persecución, y la persecución va a darse ahí en esos primeros escenarios. Y hay algunos que se ponen muy afligidos y dicen, no, qué carga, qué tragedia ser cristiano, mi familia me aborrece. Jesús ya lo había dicho. O sea que usted al comenzar el camino debe tener las cosas claras. Jesús no engañó a sus discípulos, no les prometió, amados hermanos, ni aplausos de la gente, no les prometió premios de las organizaciones religiosas o civiles de la época, no les prometió nada de eso. ¿Sabe qué les dijo? Por mi causa ustedes serán llevados a las cárceles, muchos de ustedes morirán, serán perseguidos, serán aborrecidos por causa de mi nombre. Usted dirá, pastor, ese mensaje fue para esa época, no para ahora. Bueno, pero el Cristo de esa época es el mismo de ahora. Y los que lo siguieron allá tuvieron la misma fe que tenemos ahora nosotros, derramada por Dios. O sea que no, aunque los tiempos cambien, el evangelio no cambia, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Su reino sigue siendo el mismo. Ahora, algunos que trabajan en ciertas empresas o compañías, es probable que en algún momento le digan, mira, por favor hágame esto así. Y usted se da cuenta de que es algo que está por fuera de la ley, o que, perdónenme la forma en que lo voy a decir, es algo que es torcido. Y usted no se atreve a decirle porque es su jefe. Y no se atreve a decirle, qué pena jefe, yo no
participo de estas cosas porque esto está mal, esto no es honesto, esto no es recto, esto no es íntegro. Y usted le da miedo porque se pone a pensar, si yo le digo eso a mi jefe, me van a echar. Ahora, si usted le dice que en sus convicciones de fe, en sus convicciones cristianas, usted no participa de esas obras infructuosas de las tinieblas y que usted se hace a un lado de eso, y el patrón le dice, si se hace a un lado, tendrá que hacerse a un lado de la empresa, usted puede decir, bueno, que sea como Dios lo quiera, y quizá le cancelen el contrato. Si pasa eso, no salga llorando de esa empresa, salga sintiendo la dicha de ser perseguido. Ahora, pero para hacer eso significa que usted no ha estado haciendo otros torcidillos por ahí. ¿Sí? Porque de pronto usted es de los que llega tarde y llega a las escondidas para que el jefe no lo vea. Está haciendo cosas indebidas, no tiene autoridad moral ni espiritual. Por eso los cristianos debemos andar conforme a la palabra de Dios, debemos andar según lo que Él estableció para nosotros, de tal manera que cuando ellos hablen mal de nosotros, lo harán mintiendo, no porque tengan argumentos o razones, lo harán mintiendo. Vivamos rectamente para que el nombre de Dios sea glorificado y que cuando nos persigan, lo hagan mentirosamente, lo hagan falsamente. Pero si es por causa de nuestro mal comportamiento, no hay tal bienaventuranza, no hay tal dicha. Deberíamos sentir profunda vergüenza de no ser dignos representantes del reino de Dios. Así que, amados, Juan capítulo 17, donde leía nuestro hermano al comienzo, Jesús dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. En el capítulo 17, el verso 14, Jesús estaba orando por los discípulos y en la oración sacerdotal de Cristo, allí en el Getsemaní, antes de ir a ofrecerse en sacrificio, Él oró. Y estaba orando al Padre y diciendo, Padre, te pido que los guardes del mal. No te pido que los saques del mundo. Te pido que los guardes del mal. Pero dejó claro, ellos serán aborrecidos por causa de mi nombre. El mundo no nos ama. Cuando el mundo a nosotros nos aplaude y nos ama, significa que algo está andando mal. Si usted hace las cosas conforme a Dios, el mundo se va a sentir incómodo. La gente se va a sentir incómoda y van a comenzar entonces a generar cierto malestar, a incomodarle. Ahora, si ustedes observan, primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, Pedro estaba haciendo mención de esta bienaventuranza y por eso quiero remitirme allí a esta carta. Pedro estaba el día que Jesús enseñó esto, allí en el monte al norte de la Palestina. Y ahora en su carta, en el capítulo 4, en el versículo 12, él de alguna forma parafrasea esta bienaventuranza y nos deja ver algo también que es para nosotros de provecho o de edificación. Dice así, quiero que todos por favor estén atentos. Amados. ¿A quién estaba dirigiendo Pedro esas palabras? A hombres y mujeres que creen en Cristo. Por eso él les dice, amados, amados. Ahora, a ustedes en esta mañana también la palabra nos dice así, amados. ¿Qué sigue ahí? Lean ustedes. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Paremos ahí. En el trasfondo histórico de esta carta hay un personaje gobernando y causando mal a la iglesia. El personaje que está persiguiendo a la iglesia en estos días no era el dueño de la tienda de la esquina. No era algún líder cívico
del sector era el mismo emperador romano, que para esta fecha ya era Nerón. Y quizá algunos han oído hablar de Nerón. Nerón fue un emperador romano y es reconocido en la historia por la perversidad, por el mal. ¿Quiere que le diga algo? ¿Sabía usted que Nerón persiguió a los cristianos en cierto momento de su gobierno? Sobre todo después del incendio que se presentó en la ciudad de Roma. Y cuando el Senado romano lo culpó a él, él dijo: no, yo no fui. Fueron los cristianos. ¿Sabe qué hizo Nerón para quitar toda sombra de duda sobre él? Comenzó a cogerlo a los cristianos y, regresando de una de las batallas, mandó a preparar por la avenida principal de Roma una cantidad de estacas. Cogían a los cristianos y los empalaban vivos. Después les cubrían de brea y luego les prendían fuego, de tal manera que la ciudad o la avenida era iluminada con teas humanas, antorchas humanas. Solo para hablarles algo de ese personaje llamado Nerón. Usted dirá: eso el pastor se lo está inventando. Bueno, vaya, lea la historia. Si los historiadores dicen mentiras, el problema es de ellos. Yo estoy refiriéndome a quienes han escrito, amados hermanos, asuntos, crónicas que tienen que ver con la historia de la iglesia. Eso es atrocidad, eso es persecución. Y Pedro estaba escribiendo en aquella época y estaba diciendo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Qué más dice? Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Permítame explicar un poco. Pedro les estaba diciendo: los están persiguiendo, los están matando, les están quitando sus casas, los están despidiendo de sus trabajos, les están buscando para echarlos a la cárcel. No se sorprendan. Eso es lo que está diciendo Pedro. No se sorprendan. Como si alguna cosa extraña estuviera pasando. Por favor, piense. Lo que está diciendo Pedro es que lo extraño es que eso no pase. No sé si se dan cuenta, leyéndolo entre líneas ahí. Pedro está diciendo que es normal que a los amados de Dios estas cosas, estas persecuciones nos afecten. Y que cuando a la iglesia la afectan, ella no debe pensar que hay alguna cosa extraña que está pasando. No, debe pensar que hace parte del plan de Dios para ella en la tierra. Que cuando no pasa, eso sí es extraño. Lo extraño es que no esté sucediendo. Lo extraño es que a nosotros no nos estén molestando. ¿Están recogiendo firmas en el conjunto donde usted vive para mirar a ver cómo le pueden sacar del conjunto? ¿Todo porque usted es cristiano? Ahora, si usted, de los que allá en su casa enciende unos equipos ahí a alto volumen y pone predicaciones y canciones cristianas y despierta a todo el conjunto, eso no es por causa de Cristo, eso es por imprudente. ¿Ya? ¿Sabe qué pasa si nosotros excedemos los límites en el sonido acá? Pues cualquier vecino va y se queja, y va a venir la Secretaría del Medio Ambiente y va a medir la cantidad de decibeles que utilizamos nosotros acá, el nivel de sonido. ¿Y sabe qué puede pasar? Nos podrían cerrar el templo. Ahora, luego diríamos: nos están persiguiendo por causa de Cristo. No, nos están persiguiendo por hacer bulla, por hacer tanto ruido. ¿Ya? La persecución tiene otras características, tiene otros ingredientes. Por eso Pedro estaba diciendo eso: no se extrañen. Y además dice ahí en el versículo 13, ¿qué más dice ahí? Versículo 13. ¿Tenía en mente Pedro la bienaventuranza? Claro, la tiene en mente, está prácticamente parafraseando lo que Jesús había dicho: si no, gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Algo así. ¿Quiere participar de la gloria de Cristo en su venida? Pues participa también de los sufrimientos de Cristo en esta tierra mientras su evangelio es anunciado. El evangelio que se anuncia hoy es un evangelio que elimina el sufrimiento, elimina la persecución, quita la cruz. Pues si al evangelio le quitan la cruz, ya no es evangelio. ¿Ya? Es algo así como un caldo de costilla. Un caldo de costilla, si le quitan la costilla, ya no es caldo de costilla. Es simplemente caldo. Pues para que sea evangelio, la cruz debe estar presente. Ahora, nos enseñaron a pensar mal evangélicamente en estos tiempos. Quiero decir que ese evangelio distorsionado hace que un cristiano, cuando tiene problemas, dificultades, está pasando en pruebas, dice, pero ¿por qué? Como si alguna cosa extraña le estuviera pasando. Pero ¿por qué me pasa a mí eso? ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué a mí me sucede eso? Y la Biblia le dice, mira, si está viviendo eso, gócese y alégrese. ¿Por qué razón? Porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Necesitamos volver a la radicalidad de la Escritura. Necesitamos volver a ser cristianos de convicciones profundas, que saben cuándo deben decir sí y cuándo dicen no, y que vuestro sí es sí y no un quién sabe, un de pronto. A rato siento tristeza por algunos hermanos que uno no espera que se comporten diferente a la fe que se supone que han recibido. Y algunos alegan inclusive diciendo, es que estoy en Cristo y en Cristo soy libre. No libre para ofender a Dios, no libre para ir en contravía de lo establecido por Dios. Si Dios le ha liberado del señorío del pecado, le ha liberado del señorío de la maldad. Y no sé por qué ahora se me está dando por hablar de diciembre tan anticipadamente, pero quizás es porque ya hay un ambiente así que suena. Ayer fui a un centro comercial, hacía días no iba, y fui a un centro comercial, estamos comenzando noviembre, y ya está todo adornado de Navidad. Ya cuando llegue el 24 ya está uno saturado, cansado, ¿verdad? Con todo eso. Pero me sorprende eso, quizá ya hay todo un ambiente ahí. Y algunos hermanos por esta temporada dejan de asistir a la iglesia, porque todo se le volvió fiestita. Perdemos de vista a quién servimos, a quién adoramos. Diciembre no es sinónimo de licencia para andar extraviadamente. Y la gente, es más, cuando usted se comporta así, ¿sabe qué le dicen los otros? Usted sí es un evangélico chévere. Usted sí no es como esos otros que son todos ahí aburridos. Usted es un evangélico chévere. Y usted dice, uy, creo que estoy dando buen testimonio. ¿Cómo confundimos las cosas o nos han hecho confundir las cosas? No estoy invitándoles a ser antagónicos con la gente, no. Hay que ser respetuosos, mansos, humildes. Hay que ser sencillos, tal como dice la Biblia, respetuosos de los demás, pero firmes en nuestra fe. No negociamos nuestra fe. Inclusive, aprendí algo que me enseñaron y es, para mí es muy difícil faltar un domingo a culto, aún estando enfermo, porque hace parte de mi convicción respecto al día del Señor. Hace parte de esa convicción.
si es del Señor. Yo pregunto, usted compra, por ejemplo, una galletita y dice usted es para mi esposa, pero en pronto venía en el transporte, en el Transmilenio, y se encontró con una amiga. Y de pronto, conversando con la amiga, usted sintió, ¿verdad?, hacer una buena obra. Y sacó la galletita que había comprado con destinación ¿a quién? A su esposa, y entonces se la da a la amiga. Yo les pregunto, ¿cómo calificaría usted ese acto? Mejor, ¿creen ustedes que hay infidelidad ahí? Por acá no, por allí sí. No dé lo que usted dedica a su esposa, no se lo dé a nadie más, porque usted hizo un pacto de exclusividad. Es más, no lo vaya a hacer en casa. Esto que voy a decir puede tener serias consecuencias. Las cosas que usted un día compró para su esposa, no se las presten ni a su mamá, ni a su hermana, ni a su tía, a no ser que sea su esposa la que tome la iniciativa, porque no es usted. Me estoy haciendo entender con esta ilustración. Ahora, lo que quiero decirle es que en lo personal, y por eso ya mi esposa y mi familia lo entendieron así, pero en algunos momentos fuimos de vacaciones, ahora ya no vamos de vacaciones, pero cuando íbamos de vacaciones, a donde íbamos, domingo, donde estuviéramos, iglesia, al culto. Y me acuerdo que en algún momento me decían, pero si es que estamos de vacaciones. Unas vacaciones no pueden quebrantar los principios. Y aún estando de vacaciones, dígame, ¿qué fatiga tiene uno? En 15 días de vacaciones, dígame, ¿en qué se fatiga? ¿En qué queda exhausto usted con ir a la congregación a bendecir al Señor? Pregunto. Yo no sé, pero a veces a nosotros, por ejemplo, pasar una hora sentados escuchando una predicación nos produce comezón, rasquiña, piquiña, nos produce, ¿verdad? No aguantamos. Pero para ver una película, allá en el cinema, 2 horas. Usted dirá, pastor, las sillas de allá son más confortables. Es probable, pero son 2 horas. Y usted no se mueve, y algunos no parpadean. Salen con sus ojos rojos, ¿verdad? Porque resecos de no parpadear. Hermanos, tenemos que realmente vivir una fe verdadera. Y si por esa fe somos perseguidos, creo que nos sentiremos dichosos de participar de esos padecimientos. Pedro estaba hablándole a sus hermanos y les decía en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, no por ninguna otra cosa. Hay hermanos que están siendo perseguidos porque se meten en asuntos políticos y en las redes sociales hablan más de política que de Cristo. Otros se meten en las redes sociales, hablan más del fútbol que de Cristo. Otros hablan de cualquier cantidad de otros temas, de otros asuntos, menos de Cristo. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está Cristo? De la abundancia del corazón debe hablar nuestra boca. Si abunda Cristo en el corazón, si abunda la palabra de Cristo, tal como dice la Biblia, que debe abundar o sobreabundar la palabra de Dios en nosotros, pues deberíamos abundar con la palabra de Dios. Quiero decir que hay hermanos que cuando uno mira por ahí estas redes sociales, ellos siempre están colocando textos bíblicos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Sé que a ellos casi no los lee nadie, ¿ya? Pero sígalo haciendo. Use esas redes, use esa posibilidad
para dar a conocer el evangelio. No para compartir el chisme de si Shakira se separa de Piqué. Porque no nos importa. Porque en esa relación, si progresa o no progresa, no hará mejor al mundo. Pero las palabras de Cristo tienen poder para transformar otras vidas. Ahora el Señor, al igual que Pedro, estaba diciendo en el versículo 12, gozaos y alegraos. Y Pedro estaba diciendo eso, gócense, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Hermanas que están aquí, mujeres que han tenido a sus hijos, yo les pregunto, a quienes tuvieron un parto natural, ¿sufrieron para tener a su hijo, para parir a su hijo? ¿Sufrieron? ¿Hubo dolor? Ahora, cuando una mujer anhela tener un hijo, ¿sabe que va a pasar por ahí? O de pronto un día cualquiera, ella dice, no sé por qué me duele. Vamos a suponer que quedó embarazada, está ya en la semana 37. ¿Cuántas semanas son? ¿38? Siguen siendo las mismas de siempre. Bueno, los 9 meses. Oye, hermano, 40 semanas. Bien, entonces, resulta que llegaron a la semana 40 y ella dice, creo que alguna cosa extraña me sucede porque tengo dolores. La mujer sabe que al quedar embarazada tendrá que vivir esa experiencia. Y cuando sabe que eso va a venir, ¿la sorprende? ¿La coge por sorpresa el dolor? Cuando comienzan las contracciones, ¿verdad? ¿Acaso ella dirá, no sé qué me está pasando? No, ella ya sabe. El cristiano debe saber que cuando viene la persecución, sabe que esas son parte de las contracciones, que debe vivir, del dolor que debe vivir por ser parte de Cristo. Pero la mamá que está dando a luz a su hijo, que está sintiendo el dolor más intenso que pueda sentir un ser humano. Le pregunto a las mujeres, porque a la verdad nosotros los hombres ni idea. A mí lo que más me ha dolido es una muela. Y yo le quiero preguntar a las hermanas, ¿el parto es como un dolor de muela? No, ¿es un poquito más? Ah, bueno, que es un poco más que un dolor de muela. Mi hermano Félix ha tenido problemas de cálculos en los riñones. Los tiene. Ahora mismo está afectado por cálculos. Cuando esos cálculos se vienen por la uretra, dicen también que el dolor es terrible hasta el punto de descompensar a la persona, de hacerle sudar. Ahora, no sé si eso sea menos o más que el dolor del parto. Pero estamos hablando de dolores extremos. Dolores extremos. Pero la mamá sabe que van a venir esos dolores. Pero ¿por qué se arriesga a sufrir esos dolores? Por la esperanza de ¿qué? De tener a su hijo, por el gozo de abrazar un hijo, por el gozo de ver crecer a un hijo. No le importa el dolor, pues al cristiano no le debe importar el dolor, la persecución, por el gozo de la gloria que ha de manifestarse cuando Cristo venga de nuevo a la tierra. Por eso, amados, es que no es sufrir por sufrir, porque si fuera sufrir por sufrir, a la verdad, no tiene sentido esto. Pero cuando se sufre, porque el sufrimiento hace parte del método para perfeccionarnos y para hacernos más a la imagen de Cristo, y de esa manera también estar preparados, listos para la venida del Señor y disfrutar de su gloria, entonces vale la pena. O sea que sufrimos con esperanza. Enfrentaremos las persecuciones con la esperanza de que el Señor ha preparado para nosotros
un tiempo de completa dicha, de completa paz, de completo gozo, de completo bienestar. Y eso es solo cuando el tiempo de sufrimiento haya pasado. Pablo dijo: he guardado la carrera, he guardado la fe, he acabado la carrera, y ahora solo me espera la corona de vida que el Señor me dará a mí y a los que aman su venida. ¿Y sabe qué estaba pasando? Le faltaban pocos días para que le quitaran la cabeza. ¿Cómo puede un hombre que le faltan pocos días de vida, o que le quedan pocos días de vida, estar diciendo y hablando con tanta esperanza de una corona de vida que se le ha prometido a él y a todos los que creen en Cristo? Pero es esa visión de lo que viene lo que hace que el sufrimiento sea estimado como cosa pequeña, porque las aflicciones presentes no son nada comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse a los hijos de Dios. Pero si usted no quiere pasar ningún padecimiento, no tendrá ninguna gloria. Es más, ha sido excluido de esa gloria venidera. Ama la gloria de este mundo, ama los placeres de este mundo, ama la dicha de este mundo y no renuncia a ellos. Entonces, al no renunciar a ellos, está renunciando a la dicha de la gloria que está por venir en Cristo Jesús. El Señor también dijo ahí en esta porción de la Biblia: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? Y estaba leyendo a Martin Lloyd-Jones, que dice, hablando de recompensas, y a la verdad, yo estudiando el texto no lo veo como una recompensa. Yo no veo que el Señor está diciendo: si ustedes son perseguidos, van a tener esta recompensa. Cuando el texto dice gozaos y alegraos porque vuestro galardón, les está diciendo: están sufriendo ahora, pero miren lo que está preparado para ustedes. No tanto como un pago, no tanto, amados hermanos, como algo que ustedes o nosotros seguramente ganemos. No, lo que está diciendo es: eso ya está reservado. Ese galardón, mejor, esa gloria que ha de manifestarse ya está reservada. Solo que ustedes tienen que vivir esto. Vívanlo gozándose en lo que viene. Como la mamá, las que le están ayudando ahí al momento del alumbramiento, le dicen: tranquila, a ver, hermano, yo nunca he estado ahí, no tuve el privilegio de estar ahí, o sea que no sé. ¿Cómo les dicen las que están ayudando ahí? La señora está gritando del dolor, ¿verdad? Su hijo está ya por nacer y la otra le está diciendo: ya falta poco, ¿verdad? Puje, haga fuerza y puje, que ya falta poco. Hay que decirle a la iglesia cuando está en tribulaciones: puje, ya falta poco, el Señor está por venir. Un nuevo día está por despuntar, amados hermanos, y será en el día del Señor, cuando el día del Señor trae esperanza, trae libertad plenamente en Cristo. Por eso, hermanos, es una necedad estar pensando como el rico necio en llenarse de cosas cuando nosotros aquí somos pasajeros, peregrinos. No sufra por lo que no tiene, gócese por lo que tendrá. Porque hay algunos que están sufriendo porque no tengo esto. Es más, ¿saben? Esta Navidad podrá ser un poco más difícil que la del año pasado, porque la economía se retrajo un poco. Y quizá algunos dirán: el año pasado tuvimos tremendo pavo y ahora no tenemos para un pavo. ¿Qué sufrimiento? No es ningún sufrimiento. Simplemente, amados hermanos, es que pues son cosas. Quizá no hay pavo, pero hay un pedazo de carne. Quizá hay caldo de costilla ese día. Gócese y alégrese. Pero esas no son las cosas que nos deben producir alegría, sino lo que está por venir para nosotros. Tenemos la mirada puesta, aun cuando aquí abajo todo parece ser oscuro y se apunta, amados hermanos, a un mundo más difícil, a una situación más oscura. El sol de justicia está por brillar. Pronto pasará la noche turbulenta para la iglesia, porque desde que la iglesia se fundó ha sido perseguida. Hoy está siendo perseguida, no aquí en Colombia.
Yo quisiera que algunos que les gusta estar en internet entren y traten de mirar en qué países los cristianos están siendo perseguidos. Y alguien puso por ahí un videíto en Facebook. En China estaban entregando unas Biblias, texto físico, y la gente con esa alegría, hermano, ¿sabe qué pasa? Está hablando de un video reciente. Estaban sacando de las cajas y parecía que estuvieran repartiendo mercado. Es más, la alegría era más que fuera mercado. Y la gente llegaba ahí a esperar su Biblia y cogían esa Biblia, que supongo que no era tan fina, pero es palabra de Dios, no importa en el papel en que haya sido impresa. Y cogían esa Biblia y la apretaban en su pecho, estos hermanos chinos, y besaban la Biblia. La verdad, eso me conmovió, porque yo podía ver, esta gente no tiene acceso a una Biblia como nosotros la tenemos. Nosotros sí la tenemos, pero ni siquiera la estudiamos y no la leemos. Quiero pedirle algo. Los que mejor se preparan bíblicamente, mejor preparados están para los tiempos difíciles, y serán los únicos que podrán experimentar dicha en tiempos de gran persecución. Quizá veremos el día en que a los hermanos se les quiten sus casas, en que a sus hijos no se les reciban otra vez en los colegios ni en las universidades, en que los hermanos serán despedidos de sus empresas por causa de la fe. Quizá veamos esto otra vez. Pero ¿sabe quiénes van a poder vencer? Los que estén bien preparados bíblicamente, los que saben que esas cosas no son extrañas, sino que harán parte de la experiencia de la verdadera iglesia en esta tierra. La falsa iglesia se asocia con el mundo. La falsa iglesia vive en los deleites de este mundo. La verdadera iglesia solo encuentra una sola fuente de deleite, y ese es su Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, quiero invitarle a estar en pie, por favor, y vamos a orar dando gracias a Dios. Persecuciones, problemas, dificultades. Creo que usted dirá, bueno, voy a salir aquí hoy pensando que voy a tener problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, problemas, dificultades. No se queje, no se lamente. Ya está advertido por el Señor. Cuando vengan las persecuciones, no se retracte de su fe. Es más, creo que no podrá, porque quien tenga el Espíritu de Cristo no va a poder hacer. Vendrá el fuego de prueba sobre la iglesia, y solo los que tengan el Espíritu de Cristo podrán pasar gozosamente la prueba. Vamos a orar al Señor que nos ayude a prepararnos para los tiempos difíciles. Sé que probablemente es más fácil y es mejor el sermón cuando le digan prepárese para la cosecha que viene, y ustedes estarían diciendo amén afónicamente. Pero no les voy a prometer eso, porque Jesús no prometió eso. Jesús les dijo, van a tener aflicción, van a tener problemas. Pero también dijo esto, ustedes no están solos, yo estaré con ustedes todos los días. El Señor está con nosotros en medio de la circunstancia difícil. Padre, te doy gracias por este momento especial, Señor. Tu palabra nos invita a reflexionar en que la persecución que a muchos les causa angustia, a tus hijos les debe causar dicha. Eso muestra, Dios Santísimo, que el pensamiento que viene de ti es completamente contrario al de este mundo. Sé que nuestro Salvador fue a la cruz por el gozo puesto delante de él, aun cuando implicaba el sufrimiento. Señor, permítenos entender
que no somos de este mundo, que somos tu iglesia y que tu iglesia es el reino tuyo en esta tierra, pero que no somos de este mundo, Padre. Y que por lo tanto el pensamiento que nos gobierna no es conforme a este mundo, sino conforme a ti, Señor. Sé que para este mundo el problema, la enfermedad, la aflicción, la persecución es motivo de angustia. Y tú vienes y nos dices que para los que están en tu reino es motivo de dicha. A veces nos cuesta mucho trabajo entender, Dios amado, esto. Concédenos, Padre, también poder llegar a la comprensión de que cuando atravesamos dificultades, no es porque haya capricho en ti, mi Señor, para hacernos pasar tiempos difíciles, sino porque hay todo un proyecto, un plan, un proceso llevándose a cabo en nuestra vida para perfeccionarnos y para hacernos cada vez más a la imagen de tu Hijo. El varón de dolores, experimentado en quebranto. Padre, enséñanos a escuchar tu voz en tu palabra y a ser guiados por ella. Enséñanos, Santísimo Dios, a no dejarnos afectar por el pensamiento, Señor, de esta sociedad perversa y maligna que trata de decirnos que somos mejores cristianos cuando compartimos con ellos sus mismas ideas, sus mismos gustos, sus mismos pensamientos, y preferimos callar tu palabra antes que exponerla, porque tu palabra es ofensiva, la verdad es ofensiva, no porque querramos hacerla así, sino porque cuando exponemos tu palabra, esa palabra produce de inmediato en ellos, Señor, reacciones adversas. Perdóname si tengo amigos no cristianos que se sienten bien siendo mis amigos porque no les hablo tu palabra. Y si es así, permíteme entender, Dios, que estoy fallando y que estoy traicionando la fe y que estoy también, Señor, negando tu nombre. Porque si tengo esa posibilidad de acercamiento a otros, a ellos debo hablar tu palabra. Y debo invitarles al arrepentimiento. Y debo presentarles que el único camino a ti, oh Padre, es nuestro Salvador Jesús. Estoy seguro que si hago esto, Señor, voy a comenzar a sentir el rechazo de ellos. Señor, levántanos, te lo ruego, Dios amado. Levántanos, guiados por la palabra, para hacer lo que tenemos que hacer como iglesia. Dios mío, sé que cuando la luz alumbra con toda su fuerza a quien ha estado siempre en la oscuridad, esa luz inicialmente le genera rechazo, pero luego sus ojos se acostumbrarán a esa luz. Y permite, Padre, que nosotros podamos llevar tu luz, porque aquellos a quienes tú abrirás los ojos, ellos disfrutarán luego esa gloriosa luz que al comienzo quizá le sintieron rechazo, Señor.